Bueno, buenas noches. Estamos acá reunidos por iniciativa del Centro de Estudiantes, quienes me han convocado para que les haga unas reflexiones acerca de un tema controvertido en la ciencia jurídica, que es el poder de policía. El poder de policía se confunde usualmente con el término policía. El término policía hace referencia a una cuestión administrativa, a diferencia del término poder de policía, que hace referencia a una facultad del Congreso. Es decir, lo primero que tenemos que saber es que son dos términos. Por un lado, policía, función administrativa, y por otro lado, poder de policía, que es una facultad del Congreso de limitar o restringir derechos individuales para salvaguardar el interés general. En el caso de la policía, nosotros tenemos miles de policías. La que usualmente conocemos es la policía de seguridad, la policía federal, la policía de la ciudad, que llevan adelante una tarea administrativa que es proveer a la seguridad. Pero hay otras policías, por ejemplo la policía de medicamentos, que está a cargo de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica, que es la ANMAT, o bien la policía del trabajo, que se encarga de llevar adelante la función administrativa para controlar las condiciones dignas y equitativas de labor en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires o en el orden federal. Es decir, tenemos por un lado policía como función administrativa y por otro lado poder de policía como facultad de Congreso de limitar, restringir los derechos individuales para salvaguardar el interés general. ¿Cómo ha evolucionado este poder de policía y la situación actual? Esta evolución se puede estudiar teniendo en cuenta los fallos de la Corte. Y hay que tener en cuenta algo muy importante. De acuerdo con el concepto de Estado, el poder de policía ha sufrido el impacto de esa concepción política acerca de qué es el Estado. Veamos una pequeña evolución. Cuando el Estado era liberal, podríamos decir que cuando el Estado era liberal, el problema que plantea el Estado liberal es que el Estado tiene que ser algo limitado en sus funciones, limitados a la seguridad, la defensa, la justicia y las relaciones exteriores. Se trata de un Estado muy limitado en sus funciones. En ese periodo en el que el Estado era liberal, el concepto de poder de policía era un concepto limitado. ¿Limitado a qué funciones? A las funciones de seguridad, salubridad y moralidad pública. Es decir, en ese periodo en el que el Estado era liberal, limitado en sus funciones, el poder de policía también estaba limitado a estos tres aspectos: seguridad, salubridad y moralidad pública. En ese periodo en el que el Estado es liberal, nosotros encontramos dos fallos: el caso Saladeristas y el caso Plaza de Toros. En esos dos casos, la Corte no va a utilizar el término poder de policía, pero ya podemos advertir la idea de limitar los derechos individuales para salvaguardar el interés general. En el caso Plaza de Toros se trataba de un propietario que quería establecer en nuestro país una corrida de toros. La corrida de toros debe estar en la zona de Plaza San Martín, donde existía un predio para establecer la corrida de toros, y una ley prohibió estos establecimientos. Entonces el propietario consideró que esta ley era lesiva del derecho de propiedad, del derecho de ejercer una industria lícita, y cuestiona esta ley y llega a la Corte. Cuando llega a la Corte señala que corresponde al Estado el proveer lo conducente para asegurar seguridad, salubridad y moralidad pública. Es decir, acá ustedes pueden ver cómo el poder de policía se dedica a limitar los derechos individuales, pero únicamente en estos tres aspectos: seguridad, salubridad y moralidad pública. En el caso de Plaza de Toros se entendió que lo que se afectaba era la moralidad pública, porque al establecer una corrida de toros, lo que se hace es matar animales. Entonces, la Corte dijo que se estaban propiciando sentimientos malsanos en la comunidad
y por esa razón la Corte limita el derecho de propiedad, el derecho de ejercer una infra lícita. En ese momento las corridas de toros eran legales en nuestro país, y entonces la Corte limita esos derechos individuales porque entiende que el interés general en este caso estaba en juego la moralidad pública. En el caso Saladeristas, este es un caso paradigmático porque se utiliza para estudiar el poder de policía, pero también algunos creen que en ese caso es uno de los casos pioneros en defensa del medio ambiente. ¿Qué pasaba en este caso? En Saladeristas de Barracas, el problema era que los propietarios de los saladeros, una industria incipiente en la segunda mitad del siglo XIX, desplegaban su actividad, el salado y grasería de carnes. Entonces, ¿qué pasó? Los desperdicios de la actividad los tiraban al riachuelo. Y acá surgió un problema, porque esto generó una zona infecto-contagiosa a la vera del riachuelo, y una ley de la provincia de Buenos Aires ordenó la clausura de los establecimientos. ¿Qué pasó en este caso? Los propietarios de los saladeros dijeron: esto afecta mi derecho de propiedad, porque yo tengo una actividad lícita con la que despliego mis funciones. Afecta el derecho de comerciar, afecta la libertad. Se cuestiona la ley y la ley llega, el cuestionamiento de la ley llega a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acá la Corte, en 1887, el 14 de abril de 1887, la Corte declara la constitucionalidad de la ley que ordenó la clausura de los establecimientos. Acá hubo varios aspectos a señalar. El primer aspecto fue que la Corte dijo: nadie tiene un derecho adquirido a propagar en la comunidad la muerte y el duelo que haga de su propiedad. En este caso, los propietarios del saladero lo que hacían al tirar los desperdicios era generar un peligro para la comunidad. Acá la Corte reitera este argumento de Plaza de Toros: seguridad, salubridad y moralidad pública. En este caso estaba en juego la salubridad pública. Entonces la Corte dice: la ley es constitucional. Pero además, el otro problema que se planteó en Saladeristas fue el tema de los derechos adquiridos. Los saladeristas decían que no se les podía clausurar el establecimiento porque ellos habían obtenido un permiso con anterioridad. En ese caso, no se podía dejar sin efecto ese permiso porque ellos ya lo tenían con anterioridad al dictaba la ley. Acá la Corte dijo que nadie tiene un derecho adquirido a propiciar en la comunidad la muerte y el duelo que haga de su propiedad. Y en este caso, tratándose de una actividad que genera un peligro para la salubridad pública, la Corte entendió que la ley era perfectamente constitucional. Esto en un periodo limitado, cuando dominaban las ideas del Estado liberal. Cuando dominaban las ideas del Estado liberal, entonces el poder de policía hace referencia a estas tres cuestiones: seguridad, salubridad y moralidad pública. En el caso Plaza de Toros se protege la moralidad pública y se limitan derechos. En el caso Saladeristas se protege la salubridad y también se limita el derecho de propiedad y la libertad. Luego viene un Estado benefactor. El Estado benefactor surge como una reacción frente al Estado liberal. El Estado benefactor parte de una idea: el Estado no puede permanecer indiferente a las necesidades sociales. Recuerden que en la época del Estado liberal se produjeron graves desfasajes sociales. Por ejemplo, tal como lo señala Dickens o la obra de Marx, el liberalismo generó en el aspecto social graves desfasajes. En Inglaterra, de la Revolución Industrial, los chicos de los 5 años trabajaban en las minas, había un alto nivel de explotación, y eso llevó a la reacción de Marx a escribir su obra El Capital, donde muestra los desfasajes económicos del liberalismo más crudo. Entonces viene otra nueva idea política, la del Estado benefactor. El Estado tiene que intervenir. El Estado debe garantizar al individuo una serie de beneficios, no solo en el plano económico, sino también en el plano social y cultural. Aquí surge la idea entonces que el Estado debe intervenir. Esto surge en nuestro país hacia 1922 con un caso muy famoso, que es el caso Ercolano con Lanteri, el caso Ercolano. Acá entonces el Estado se agranda en sus funciones y el poder de policía también se va a agrandar. En el caso Ercolano se trataba
de una ley, la ley 11.157, que se había sancionado el 15 de septiembre de 1921 y había establecido el congelamiento del precio de los alquileres. Por eso la ley fue conocida como la ley de congelamiento de alquileres. ¿Qué pasó? El propietario de un inmueble consideró que esa ley era inconstitucional. El propietario decía: yo tengo un inmueble y yo cobro un precio que considero conveniente y pactamos con el particular un precio. Estas son cuestiones que hacen al mercado. Entonces, desde la perspectiva del propietario, la ley limita la propiedad, limita la libertad contractual, limita el ejercicio de industria lícita, y en ese sentido, entonces, en el caso Ercolano con Lanteri, el propietario cuestiona esto. Llega a la Corte y la Corte, paradójicamente, no analiza en términos jurídicos el voto mayoritario, el cuestionamiento. La Corte, en Ercolano, el voto mayoritario, hace un análisis económico, un análisis de tipo social, porque en el caso económico, la Corte lo que dice es que existió una opresión irresistible. El propietario, bajo el nombre de precios, impuso al inquilino verdaderas exacciones de riqueza. Entonces, desde el plano económico, la Corte entiende que el propietario ejerció como un monopolio respecto de la propiedad y le impuso al inquilino verdaderas exacciones de riqueza. Y desde el aspecto social o desde el aspecto práctico, la Corte dice: existen bienes que pueden ser sustituidos por otros más rudimentarios. Por ejemplo, la provisión de energía eléctrica, el suministro de agua potable, todo es maleable a la condición pecuniaria del individuo. Pero en el caso de la habitación, se tiene o no se tiene habitación. Razones de decoro y de moral autorizan el dictado de la ley impugnada. La Corte, en este caso, señala algo que hoy, visto desde la perspectiva actual, hasta podría ser escandaloso. La Corte, en un pasaje del fallo, dice: es posible alimentarse más o menos bien, es posible abrigarse más o menos bien, pero no es posible habitar parcialmente. Fíjense el concepto de la Corte hacia 1922, que es un concepto bastante particular, pero es un caso revolucionario para la época, porque con este caso la Corte limita la libertad contractual, limita derechos individuales para salvaguardar el interés general, en este caso la necesidad de miles de personas que no tenían vivienda. Eso con el caso Ercolano, donde se limita la libertad contractual. Luego hay otro caso también, que es el caso Inchaupe, del año 34, y el caso Compañía Swift contra Estado Nacional, también del año 34. En el caso Inchaupe Hermanos contra Junta Nacional de Carne, acá lo que se trata es de una persona que es obligada, por medio de una ley, a asociarse obligatoriamente a la Junta Nacional de Carnes. Era un productor ganadero, se sanciona una ley y le dicen: señor, a partir de ahora usted, para vender su ganado, se tiene que asociar obligatoriamente a la Junta Nacional de Carnes. ¿Y qué pasó? El señor consideró que esto era inconstitucional, que consideró que era lesivo del derecho de propiedad, de la libertad, de la libertad de asociación, y además otro problema que se planteaba era que él tenía que pagar un precio por la asociación, que era el equivalente al 1,5% del precio total de venta. Es decir, lo obligaban a asociarse y al mismo tiempo lo obligaban a pagar un precio. Pero acá la Corte no hace un gran desarrollo, porque ya para 1934 el mundo ya asistía a un cambio total del paradigma del Estado. En 1933 Roosevelt asume el New Deal ya con una concepción total de la intervención estatal. Y en nuestro país, siguiendo el ritmo universal de ese caso, en 1934, la Corte dice: la gravedad y extensión de la crisis autorizan el dictado de la ley impugnada. Y en el caso de los Inchaupe Hermanos, se obliga a un individuo a asociarse obligatoriamente, se limita la libertad y en definitiva se impone una carga económica al particular
por algo que se considera de interés general. El caso Compañía Swift contra el Estado Nacional, también del año 34, es muy paradigmático porque también se trata de un tema de carnes. En ese caso, lo que se cuestionaba acá era de la ley de carnes que, además de tener un control sobre el tema de la carne, le permitía a la autoridad administrativa revisar la correspondencia epistolar. O sea, la ley permitía a la autoridad administrativa controlar y además le permitía controlar la correspondencia epistolar de los dueños de los frigoríficos. Este caso está enmarcado también en lo que se conoció la investigación de Lisandro de la Torre, conocida como el fraude que existía a la venta de carne en los años 30. En ese sentido, la ley lo que permitía era controlar el comercio de carnes. ¿Y qué pasaba? En ese tiempo, en las sacas del correo, los frigoríficos ingleses mandaban hacia Inglaterra la contabilidad negra. Por eso la ley establecía lo relativo a el control de la correspondencia epistolar. ¿Y qué dijo la Corte en el caso Compañía Swift? La Corte dijo: el Estado quedaría inerme frente a una táctica comercial de empresas, por medio de la cual esas empresas podrían fijar los mercados de venta, el precio de la carne, las preferencias injustas y las arbitrarias discriminaciones. Es decir, por un exagerado concepto de libertad comercial, las empresas podrían realizar lo que al Estado le niegan, que es la regulación y el control de la fuente principal de la vida económica de la nación. Fíjense ustedes entonces que en 1922 abrimos las compuertas para que el poder de policía ingrese mucho más que a seguridad, salubridad y moralidad pública. En el Colano limita la libertad contractual, en Inchauspe, Hermanos, impone una carga económica, pero con Compañía Swift acá limita o bien violenta garantías constitucionales expresamente previstas en nuestra Constitución, donde la correspondencia epistolar es inviolable. En el año 38 hay otro caso que es el caso Rusich contra Compañía Introductora de Buenos Aires. Compañía Introductora de Buenos Aires es la que produce la sal Dos Anclas. Elvira Rusich había trabajado en la Compañía Introductora de Buenos Aires y la despidieron. La despiden y ella pide que le paguen las vacaciones de las que no había gozado. Y la empresa le dijo: no, yo no le pago las vacaciones. Eso es un tema que lo tiene que pedir con el Estado. Llega a la Corte admite que se debe pagar las vacaciones, se basa en encíclicas papales para poder justificar el pago de las vacaciones, y fíjense que acá en Rusich la Corte impone en salvaguarda del interés general cargas de tipo social, ¿sí? Esto es el periodo entonces del Estado benefactor. ¿Cuándo empieza el quiebre de ese Estado benefactor? En la década del 60. Y acá hay un caso que es el caso del Cine Callao. En el caso del Cine Callao se trataba de la ley 14.226, que obligó a los propietarios de salas de cine a presentar números vivos. Es decir, el propietario de la sala de cine, antes de que se pasara la película, estaba obligado a contratar artistas de variedades y tenía que adecuar la sala de cine para la presentación de estos artistas. Pero el problema era que no podía descargar ese gasto que había hecho al precio de la entrada, y además le tenía que pagar a los artistas de variedades un monto en dinero, es decir, un sueldo. ¿Qué pasó? La Corte, en el voto mayoritario, señaló la constitucionalidad de la ley 14.226. Pero acá es importante recordar la disidencia de Luis María Boffi Bollero. El doctor Luis María Boffi dijo que el Estado debe satisfacer con recursos propios las necesidades sociales y no descargar en una categoría de particulares las soluciones sociales. Y además dijo algo que es muy importante si uno ve la evolución jurisprudencial. Boffi dijo esto: las prácticas inconstitucionales encuentran su primer apoyo en ligeras desviaciones de los modos constitucionales de obrar, y fácil es predecir el proceso ulterior de apartamiento cada vez más extenso de la norma.
porque ustedes fíjense que en 1922 nos parecía algo razonable que se limite la libertad contractual. Con Inchauspe que se impongan cargas económicas también, pero ya empieza a ser dudoso cuando el Estado con compañía SWIFT impone una violación expresa, una garantía constitucional, y con Rusich una carga de tipo económico es lesivo para el empresario, pero no para el individuo. Entonces, acá empiezan una serie de discusiones que finalmente tiene su correlato en el caso del Cine Callao. En definitiva, lo que tenemos que ver es que los derechos no son absolutos. Existe la potestad del Congreso de limitar derechos individuales para salvaguardar el interés general, pero eso debe ser objeto de un cuidado especial de manera tal de equilibrar la potestad estatal y las prerrogativas y garantías del ciudadano. Muchas gracias.